Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que te guste el siguiente video y que te suscribas. Esta es la historia de dos primas unidas por sangre y una imponente dinastía, quienes terminaron enfrentadas por una corona y a través de una serie de malentendidos. Se trata de Elizabeth I, la reina virgen de Inglaterra, y María Estuardo, reina de Escocia. Ellas fueron las rivales más grandes y legendarias de la historia. En Inglaterra estaba Elizabeth, la reina virgen, sin marido ni hijos. Ella fue fuerte, brillante, táctica y cínica, aunque sus orígenes fueron menos imponentes, y es probable que ahí es donde está el origen de la disputa. Elizabeth Tudor nació el 7 de septiembre del año 1533 en el Palacio de Greenwich. Era la segunda hija del rey Enrique VIII y su segunda esposa, Ana Bolena. Ana Bolena, su madre, era una joven noble inglesa que había conquistado a Enrique VIII de una forma tan contundente que él había terminado su primer matrimonio con su reina, Catalina de Aragón, con quien ya tenía una hija legítima llamada María Tudor. Enrique VIII, al igual que la gran mayoría europea, profesaba la fe católica y debido a que el divorcio no era permitido por su fe, buscó a toda costa anular el matrimonio, cosa que nunca conseguiría, gracias en parte a las influencias de Catalina de Aragón en Roma. Por ello, un encaprichado Enrique VIII decidió romper relaciones con Roma y la Iglesia Católica y colocarse a sí mismo como la cabeza de una nueva iglesia anglicana, comenzando una masacre en Inglaterra para convertir a todos sus súbditos en la nueva fe, además de aislar a Inglaterra política y económicamente del resto de Europa. Este cambio causó que Catalina, la reina anterior, fuera desterrada y obligada a vivir humildemente alejada de su hija María, quien a su vez fue declarada bastarda y enviada a vivir lejos de la corte. Debido a esta situación, Ana Bolena, la madre de Elizabeth, fue despreciada por la mayoría de la corte y el público. Por ello, Elizabeth, la pequeña hija pelirroja del rey, era señalada entre murmullos como la hija bastarda de una bruja. El nacimiento de Elizabeth causó además una fuerte decepción en el rey, ya que esperaba que Ana con su juventud diera a luz a un varón. El hecho de que fuera niña representó un duro golpe para Ana y una victoria para sus enemigos. Esto, sumado a varios abortos espontáneos, provocaron que Ana, su madre, fuera ejecutada acusada de dormir con varios hombres y conspirar contra el rey. Elizabeth tenía apenas 3 años cuando su madre fue ejecutada, y ella fue en ese momento declarada bastarda por el consejo de su padre. Enrique se casó en 4 ocasiones más. Una de sus esposas, Juana Seymour, le dio el anhelado varón, Eduardo, que se convertiría en rey a la muerte de Enrique VIII. Sin embargo, antes de morir, Enrique VIII declaró que sus 2 hijas, María Tudor y Elizabeth Tudor, tenían derecho a la corona y eran las siguientes en la línea de sucesión, solo por debajo de los futuros hijos de su hermano Eduardo. El rey Eduardo murió sin hijos siendo apenas un joven. De la misma forma, María Tudor reinó por un breve periodo y murió sin hijos, por lo que el trono pasó a Elizabeth I el 17 de noviembre del año 1558. Elizabeth había crecido en la fe protestante, como lo había sido su madre,
y encaminó a Inglaterra hacia el camino protestante, eliminando toda intención de reconciliarse con Roma y el catolicismo. Sin embargo, aunque su padre estableció en su testamento y en la línea de sucesión a Elizabeth como su legítima hija y heredera, para muchos católicos en Inglaterra y en el extranjero, Elizabeth era ilegítima, debido a que el matrimonio de sus padres no fue nunca reconocido por Roma. Así que vieron a María Estuardo, reina de Escocia, como la única y legítima heredera al trono inglés. Pero para conocer la razón es necesario conocer los orígenes de María. Nació el 8 de diciembre del año 1542 en el Palacio de Linlithgow, en Escocia. Era hija de nada menos que el rey de Escocia, Jacob V, y su esposa, María de Guisa. A su vez, Jacob V era el hijo del rey Jacob IV de Escocia y su esposa, Margarita Tudor, la hermana del rey Enrique VIII, hija a su vez del rey Enrique VII de Inglaterra. Por ello, María Estuardo era nieta de Margarita Tudor, lo que la colocaba directamente en la línea de sucesión inglesa. María Estuardo había nacido y crecido en un legítimo matrimonio católico. Había sido criada como católica y ella se convirtió en reina de Escocia por derecho propio pocos días después de nacer, tras la muerte de su padre. Fue coronada reina el 9 de septiembre del año 1543. Sin embargo, había sido enviada por su madre a Francia para protegerla del acoso del rey Enrique VIII, quien, conociendo su herencia Tudor, quería casarla con su hijo y unir así ambos reinos, pues Escocia e Inglaterra habían sido dos reinos rivales, vecinos, que habían intentado conquistarse el uno al otro por siglos. María Estuardo se casó en Francia con el heredero francés Francisco, cuyo padre, el rey francés Enrique II, declaró que María Estuardo era la heredera al trono inglés, declarando que Elizabeth era una ilegítima. Esperaba así poder reclamar tanto Escocia como Inglaterra para el matrimonio de su hijo y María Estuardo. Pero Enrique murió y lo sucedió su hijo, quien también murió pocos meses después de convertirse en rey, por lo que sin más apoyo de Francia, María fue invitada por su suegra Catalina de Medici a abandonar el país y tuvo que volver a Escocia siendo una joven de 17 años, para enfrentarse así a un gobierno dividido por la religión en Escocia. Fue entonces que la guerra entre ambas mujeres comenzaría. Elizabeth era consciente de que mientras María viviera, representaba una amenaza clara para su corona, especialmente porque María pregonaba sus derechos a la corona inglesa. Elizabeth daría el primer golpe en medio del caos, en el año 1560, cuando un levantamiento protestante y antifrancés amenazó el trono escocés de María Estuardo. Inglaterra se puso del lado de los rebeldes y consiguió que los franceses retiraran todo su apoyo a María Estuardo, reconociendo a Elizabeth además como la legítima reina de Inglaterra, dejando así a Escocia y a María en manos de un grupo de nobles que no apoyaban a su reina y que contrariaban su fe católica. María Estuardo se negó a reconocer tajantemente a Elizabeth como reina y además a realizar cualquier tratado con ella. Sin embargo, no extendía la pelea y por el momento Elizabeth había triunfado, pues ante Europa y en especial Inglaterra y Escocia, María Estuardo había sido humillada por Elizabeth. A este evento le seguiría un intento por pacificar las cosas, pues mientras las mujeres que reinaban en países vecinos seguían los consejos de sus aliados, María declaró que Elizabeth era la pariente más cercana y que la respetaba, como reina y como mujer. Sin embargo, pocos días después, en secreto, María Estuardo
envió a un representante a Inglaterra para pedirle a Elizabeth que la reconociera como su heredera. Elizabeth se negó, explicando que no tenía intención de nombrar a ningún sucesor. Esto porque no quería poner su reinado en peligro, pues nombrar a una católica como sucesora podría molestar a sus súbditos o a su consejo. Aunque sostenían intercambio de información a través de consejeros, para ambas se volvió evidente que tenían que reunirse, y a principios del año 1562 se hizo el primer arreglo para que las dos reinas se encontraran en Nottingham. Pero esto se canceló en marzo, después de que se descubriera una masacre a los protestantes franceses en Huasi, bajo las órdenes del tío de María, el duque de Guisa. Después del evento, María Estuardo comenzó a buscar un nuevo esposo y se iniciaron las negociaciones para un encuentro con Don Carlos, hijo de Felipe II, rey de España. Elizabeth dejó muy claro que consideraría este matrimonio como un acto hostil, pues las relaciones entre Elizabeth y España eran malas, así que intentó neutralizar la amenaza sugiriendo a uno de sus propios nobles como futuro esposo de María Estuardo. El primer candidato fue el duque de Norfolk, después el conde Arundel y luego su gran favorito y rumorado amante, Robert Dudley, conde de Leicester. Las propuestas no agradaron a María, ya que ella tenía una atención política y personal en el católico Henry Estuardo, Lord Dudley, un noble inglés que le podría traer muchos beneficios, pues Dudley no era cualquier noble, también era nieto de Margarita Tudor, por lo que como María Estuardo tenía fuerte derecho al trono inglés, este matrimonio podría traerle todavía un reclamo más fuerte. El matrimonio se celebró el 29 de julio del año 1565 y representó un claro insulto para Elizabeth, quien al ser soberana de Lord Dudley debía dar su autorización para la boda, pero además porque se volvía evidente que María intentaba agrandar su reclamo al trono inglés, lo que provocó que la relación diplomática entre ambas mujeres se rompiera. Y es que si antes habían sido cordiales, desde entonces no existiría entre ellas más que celos, sospechas y más rencores. El matrimonio de María Estuardo con Lord Dudley fracasó, no solo por el asesinato del secretario privado de María, David Rizzo, un crimen que involucraba a Dudley, sino porque además su nuevo esposo ambicionaba el trono escocés para él. Además se dice que vivía una vida entre alcohol y apuestas. A pesar de ello, María dio a luz a su único hijo, Jacob, en junio del año 1566. Este niño tenía un reclamo aún mayor del trono inglés y trono escocés asegurado. El hecho de tener un heredero daba a María Estuardo una gran victoria sobre Elizabeth, quien insistía en permanecer soltera y no tener hijos. Pero María Estuardo no tenía todo bajo control, pues su posición como reina estaba al borde del colapso, especialmente el 10 de febrero del año 1567, cuando se produjo una explosión en la casa de Kirk of Field en Edimburgo, donde Lord Dudley, su marido, se había alojado. Su cadáver fue encontrado en el jardín. Cuando James Hepworth, conde de Bothwell, el aliado de María, fue señalado como el principal sospechoso, María cayó bajo la sospecha de asesinar a su esposo y padre de su hijo. En ese momento Elizabeth se horrorizó y en una carta dirigida a María le explicó que estaba triste y sorprendida por las noticias. Además dijo sentirse tan aturdida que no tendría más palabras, no sin antes incitar a María a alejarse del escándalo para proteger su reputación, alegando que la trataba como a su hija y que no le deseaba nada malo sino lo mejor del mundo. El 15 de mayo del año 1567, solo 3 meses después de la muerte de Dudley,
María se casó con el conde Bothwell, su tercer marido. El matrimonio resultó ser profundamente impopular y muchas personas, incluida Elizabeth, se sorprendieron por el hecho de que María se hubiera casado con el hombre acusado de asesinar a su esposo anterior. Semanas más tarde, los lores escoceses se volvieron contra ella y su marido, obligando a María a abdicar en favor de su hijo, quien se convirtió en rey de Escocia siendo un niño como Jacob VI de Escocia, aunque tendría regentes que cuidarían el reino. Así, María Estuardo no era más reina, no era ni querida ni respetada por Escocia, y no estaba en posición de reclamar a Inglaterra nada, pues se había vuelto prisionera de su propio gobierno. A pesar de que esto parecía el triunfo definitivo para Elizabeth, ella se puso del lado de María, a quien consideró siempre su pariente más cercano. Además, creía que los lores escoceses habían hecho algo abominable, manteniendo siempre una defensa total de la soberanía de María, pues consideraba que nada justificaba la acción contra la reina. En el año 1568, María Estuardo escapó del castillo donde había estado prisionera, huyendo al sur de Inglaterra para buscar refugio y el apoyo de su prima. Cuando María Estuardo llegó el 16 de mayo del año 1568, Elizabeth se encontró frente a un dilema, pues aunque reconoció la legitimidad de María como reina, encontró difícil creer que si ayudaba a María, ésta no intentaría nuevamente llegar a su corona, pero además sabía que si restauraba a María en Escocia, significaría el final de sus aliados protestantes. Así que resolvió que se realizaría una investigación sobre la conducta de los lores escoceses que habían secuestrado a María, pero además ordenó una investigación a María por el asesinato de Lord Dudley, ya que era al final de cuentas un noble inglés. Como prueba contra María, el regente escocés Moray presentó las cartas de ataúd, 8 cartas sin firma supuestamente que había enviado María a Bothwell. En esas cartas, él demostraba su adulterio y además la complicidad en el asesinato de Dudley. Si bien la mayoría de los jueces aceptaron las cartas como genuinas, Elizabeth creía que representaban un intento deliberado para destruir la reputación de María. Además, un ataque a cada mujer en una posición de poder, por lo que se negó a dejarse conmover por la evidencia. Resolvió que la investigación alcanzaría el veredicto de que no había ninguna prueba. Moray volvió a Escocia como regente y María quedó bajo custodia en Inglaterra. María se encontraba ahora en Inglaterra como prisionera de Elizabeth, quien la colocó en un castillo con empleadas y las condiciones pertenecientes a su rango. Sin embargo, María Estuardo solicitó a su prima una audiencia, un mejor trato y la restauración de su corona, pero Elizabeth evadió cada una de las peticiones. Poco después surgió la evidencia de que María estaba implicada en un complot que buscaba sacar a Elizabeth del trono inglés y colocar a María. Elizabeth se vio obligada a reconocer a María como una amenaza y la puso bajo una custodia más estricta. A pesar del control en el año 1583, se descubrió un nuevo plan para que el duque de Guisa invadiera Inglaterra y colocara a María en el trono. Debido a que en Inglaterra existía la ley para la seguridad de la reina, se llevó a cabo una investigación. Y en el año 1584, María, aunque no fue nombrada específicamente, se hizo responsable de las conspiraciones en su nombre, cuando se descubrió un tercer complot que involucraba a un hombre llamado Anthony Babington. Se selló el destino de María. Este hombre era un caballero católico que estaba listo para asesinar a Elizabeth y colocar a María como reina de Inglaterra. Con la correspondencia de María bajo vigilancia, una carta dirigida al caballero respaldó el complot,
se le dio a Inglaterra la evidencia que necesitaba. En septiembre, María fue trasladada a un castillo en Northamptonshire, donde sería juzgada por traición. El escenario estaba listo para el acto final de lucha entre las dos reinas. Elizabeth estaba decidida a que María admitiera su culpa y pidiera perdón, aferrándose a la posibilidad de perdonar a su prima y salvarle la vida. Sin embargo, María Estuardo se mostró intransigente. Nunca aceptó ni negó su culpa. A cambio, rechazó el derecho de Elizabeth de juzgarla, argumentando que no tenía legalidad el juicio. Sostuvo que como reina extranjera nunca había sido súbdita inglesa y por lo tanto no le debía ninguna lealtad a Elizabeth y no podía ser condenada por traición. El resultado fue inevitable. María fue declarada culpable por el Parlamento. Sin embargo, todavía se requería que Elizabeth ordenara la ejecución, cosa que sería más complicada de lo que parecía, pues a los ojos de Elizabeth, María seguía siendo una legítima reina y le preocupaba que matarla sentaría un peligroso precedente que se podría utilizar en su contra algún día. En ese momento había llegado lo que Elizabeth siempre había tratado de evitar, pero ahora tenía muy pocas opciones. El 1 de febrero del año 1587, finalmente luego de vacilar y de intentar buscar alternativas, finalmente Elizabeth firmó la sentencia de muerte. Sin embargo, sin que ella lo supiera, sus consejeros decidieron cumplir la sentencia inmediatamente. Y una semana después, el 8 de febrero, María fue ejecutada con la cabeza cortada por 3 golpes. Elizabeth se puso furiosa cuando le dijeron que la sentencia ya se había llevado a cabo, pues creía que todavía tendría tiempo de buscar una solución alterna. Por ello, William Davidson, a quien le habían encomendado la sentencia de muerte, fue enviado a la torre. El consejo pidió clemencia en su nombre, alegando que habían querido evitarle a Elizabeth el dolor de tener que ordenar la muerte de María. A pesar de ello, Elizabeth afirmó que sus asesores habían traicionado sus deseos. Fue así que una de las dos reinas cayó vencida por la otra. Se trataba de María Estuardo, casada 3 veces con un heredero varón, quien había sido descrita como femenina, encantadora, romántica e imprudente. Fue así como la batalla entre las dos reinas terminó. Ellas estaban unidas por la sangre y los reinos se unirían más tarde bajo el reinado del hijo de María, Jacob I de Inglaterra y VI de Escocia, quien subiría al trono inglés a la muerte de Elizabeth I, el 25 de julio del año 1603, cumpliendo los deseos de todas las generaciones anteriores a las dos reinas de unir finalmente Escocia e Inglaterra. Y pues bueno, chicos, ese es básicamente el resumen de lo que fue la guerra de estas dos reinas. Realmente, bueno, como ustedes lo habrán podido notar, no es que existiera una buena y una mala, no pasaba eso en el caso de ellas. Las dos eran mujeres muy importantes, las dos fueron mujeres que tuvieron vidas difíciles, que no tenían un gobierno sencillo. Elizabeth, por su parte, pues tenía a todos los católicos en contra, que eran poderosísimos, y especialmente España. Elizabeth se tuvo que enfrentar a muchos retos para poder reinar, además para poderlo hacer sola. Tenía muchísima presión y al final elige no casarse. Por otro lado, pues María se enfrenta a una Escocia a los 17 años dividida. No tuvo muy buenos consejeros y finalmente todo se le vuelca en contra. Fue una mujer también que fue un tanto imprudente en los matrimonios y en las decisiones que tomó. Y al final pues las dos fueron un poco víctimas de la circunstancia, especialmente de la religión, que pues al final es lo que se le pone en contra. Irónicamente a María Estuardo pues la castigan por ser católica, a Elizabeth la señalan por ser protestante, entonces es bastante irónico lo que pasa con ellas dos. Yo creo que realmente ninguna de las dos le deseaba el mal a la otra.
Creo que realmente las dos tenían una posición muy difícil y yo creo que con tantas cosas que pasaban entre ellas y alrededor de ellas con los nobles, porque hay que decirlo, ellas nunca se conocieron, nunca se encontraron. Se cree que pudo haber una reunión secreta, pero en realidad es muy difícil que se haya dado. Entonces todo lo hacían ellas a través de cartas y de intermediarios. Al principio su relación es buena, aunque ya María siempre había tenido el descaro de decir que a ella le pertenecía el reino. Entonces habían tenido una relación, digamos, bastante tranquila. Ya las cosas con los años se complican. Esta fue una guerra que duró años entre ellas dos. Y que la puedes ver desde muchos puntos de vista. Yo creo que no hay ni buena ni mala. Ni mucho menos. Esta trama se toca en la serie de Reign, que es una serie de la que ya les he hablado muchísimo. Se toca, no es la principal, o sea, no es lo principal de la serie. La serie gira en torno a otras muchas cosas de fantasía y amor y así. Pero sí se toca sobre todo en las últimas temporadas y nos muestra precisamente cómo son dos mujeres fuertes que tiene cada una su guerra en su país y que chocan por estas cuestiones de la sucesión. Y es una trama que también explica una película bastante nueva que se llama, en español la encuentran como Las dos reinas, aunque el título original, es María Estuardo, reina de los escoceses. Es una película que se estrenó el año pasado, en donde toca un poco más el tema de María y de este conflicto al que se enfrenta, de cómo la rechazan, de cómo ella misma no obedece los consejos y de cómo se empieza a gestar esta mala relación y cómo es que las llevan los intereses de los reinos a enfrentarse. Incluso en la película se plantea que sí se dio un encuentro entre ellas, cosa que, como les digo, no hay evidencia de eso. Pero al final, pues precisamente te muestra las diferencias que existieron entre ellas y cómo es que una se deja llevar más por la cabeza y la otra más por los sentimientos. También esta trama se toca en la película de La Reina Virgen, que fue una película que ya tiene muchos años, aunque también se toca muy poco porque esta película va más dirigida a la vida de Elizabeth como tal. La trama también hay una serie que es de Netflix que también se llama Elizabeth la Reina Virgen. Esa serie, esa no es película. También se toca, pero también se toca muy poco. Yo creo que si la quieren ver en pantalla más extendida, pues lo ideal es que vean la película, porque en la película sí es como más centrada alrededor de ellas dos. Pero bueno, chicos, yo espero que les haya gustado el video. Y como les digo, o sea, realmente no es cuestión de encontrar una villana y una buena y una mala. Pero ustedes tendrán su opinión, déjenmela aquí para saber ustedes qué piensan de las dos reinas o de este enfrentamiento. Muchísimas gracias.